Lucas capítulo 23, verso 32 en adelante. Vamos a leer hasta el verso 43. Dice así: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Está hablando de la escena de la crucifixión. Cristo va a morir, como todos sabemos, en nuestro lugar, a pagar el castigo que cada uno de nosotros debíamos merecer, a redimir en 3 horas de aflicción una eternidad de condenación. Dice verso 33: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, de Jesucristo, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Verso 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Verso 38, había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Vamos a orar. Padre, te rogamos, tú nos hables a través de tu palabra. Padre, te rogamos, podamos poner nuestros ojos en esa escena de la cruz, esas 3 cruces que estaban en ese monte. Padre, te suplicamos de que si aún alguien no te conoce, que en esta mañana pueda llegar a conocerte, que en esta mañana pueda llegar a arrepentirse de sus pecados, que en esta mañana, Señor, no perezca como uno de los malhechores, sino que pueda encontrar la vida eterna como el otro lo hizo. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perdón. Te invito a ver al Calvario y a ver a 2 hombres en la misma condenación. Verso 39 y verso 40 los describen. Dice verso 39, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. El verso 40, respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? El primer malhechor que vamos a estar mirando se mofaba, se burlaba. Estaban los gobernantes burlándose, estaban los soldados burlándose, y él, estando en la misma condenación, tenía la desfachatez de burlarse del Señor. Ahora el otro ladrón fue totalmente lo contrario. Fíjense lo que él hizo. Primero reconoció una gran verdad espiritual. Este hombre, en ese lugar de aflicción, con la muerte tocando a su puerta, reconoció la verdad espiritual que la mayoría de este mundo sigue ignorando. Verso 40. ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Verso 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Es justo. Estamos muriendo porque hicimos daño a otros. Es justo. Esta verdad espiritual, la gran mayoría lo ignora. Y por eso no pueden acceder a la salvación. Por eso no puede haber perdón. Este hombre reconoció esa gran verdad espiritual. Reconoció su culpa. Dice verso 41. Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos.
Es lo que merecemos estar en esta cruz. Es la verdad más difícil de aceptar en la tierra. El hecho de que todos somos culpables delante de Dios. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. No hay varón que nunca peque. No hay justo ni aún uno. Sin embargo, ¿cuántas veces escuchamos? No, yo soy bueno. Yo no le hago mal a nadie. Cuando eso sabemos que es una mentira. Una vez le dijeron al Señor Jesucristo, Maestro bueno. Y Él le respondió, ¿por qué me llamas bueno? Solo hay uno que es bueno y es Dios. El estándar de bondad es Dios mismo. Y su estándar de bondad son los 10 mandamientos. Si los repasamos uno por uno, vas a ver que por lo menos hay 10 mandamientos que quebrantaste. Los 10 mandamientos son 10 cañones que apuntan al alma del pecador y le hacen ver su pronta condenación. Pero la mayoría lo quiere ignorar. Creemos de que podemos dividir a las clases sociales. ¿Vieron que hay divisiones? Tenemos divisiones de equipos de fútbol. Dividimos, ellos son de raza blanca, ellos son de raza negra, ellos son de raza amarilla. Dividimos de cualquier forma las cosas. Pero delante del Señor somos todos pecadores. Nuestra justicia delante de Dios es como un trapo de inmundicia. No podemos compararnos con el santo Dios. No podemos compararnos con el inmutable Dios. No podemos compararnos con la santidad del Creador de este universo. Sin embargo, cuán difícil es aceptar esto. Es aceptar de que no hay diferencia entre el jefe de policía y un ladrón. Es el aceptar que no hay diferencia entre una estrella que sale en la televisión o un vagabundo. Es el aceptar que no hay diferencia entre un médico o un paciente. Es el aceptar que no hay diferencia entre el peor de los criminales y su guardiacárcel. Todos y cada uno de ellos, al igual que nosotros, debemos reconocer esta verdad. Todos hemos descarriado, todos hemos ofendido al Dios Santo. Ahora es difícil darse cuenta que todos están perdidos. Pero qué consuelo es saber de que el Señor Jesucristo fue llamado amigo de los pecadores. Cuando se lo acusaban, decían, Jesucristo, hablando de los que lo acusaban, decían, vino Juan, que no comía ni bebía, y no le obedecían. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y lo acusan de ser amigo de los pecadores. Él puede estar cerca, como lo estuvo con este ladrón, para vos, si reconoces esa verdad espiritual. Te invito a que mires al Calvario y veas a 2 hombres que le piden a Jesús salvación. Verso 39, lo acabamos de leer. Dice, si tú eres el Cristo, este es el malhechor que se estaba mofando del Señor Jesucristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Los 2 ladrones estaban pidiendo salvación. Los 2 ladrones, de una manera u otra, estaban reclamando alguna clase de salvación. El primero, sálvate a vos mismo y salvanos a nosotros. Pero el segundo le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El primero pidió que le salvara de una situación. El segundo pidió que le salvara de su condenación. El primero me hace acordar cuando muchos están en problemas y le piden a Dios que los ayude. Hace mucho tiempo escuché esto, no me gustó cuando lo escuché, porque es chocante, pero es una verdad espiritual, y es que Dios no escucha las oraciones de los incrédulos, con una sola excepción, la oración de arrepentimiento. Esa es la única oración que Dios escucha del incrédulo. Pero yo tenía una tía que estaba mal y ella oró y se salvó y se curó. La gracia de Dios es para todos. Dios es bueno con todos. Su sol, que le pertenece solamente a Él, sale sobre buenos y sale sobre malos.
Tal vez esa tía se salvó, o ese tío, o ese abuelo, o ese pariente, porque Dios quiso darle un poco más de gracia, para que pueda en algún momento de su vida reconocerlo como Salvador. Pero te aseguro que Él no escuchó esa oración. Él escucha las oraciones de sus hijos. Vez tras vez, Padre nuestro que estás en el cielo. Si no es tu Padre, Él no te va a escuchar. Pero ¿cuántas veces le pedimos por situaciones y no por nuestra condición? La gran diferencia es que el otro ladrón pidió la salvación, pero no de su situación, sino de su condición del pecado. Acá hay una convicción genuina. Fíjense, verso 42. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Su esperanza no estaba puesta de que Jesús baje de esa cruz y lo baje a él. Su esperanza estaba puesta de que aunque iba a atravesar la muerte, ese Jesús podía darle victoria sobre esa muerte. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es un hombre que tal vez en algún momento le habían hablado de Jesucristo. Tal vez en algún momento escuchó un sermón de Jesucristo. Él sabía del reino. Y su esperanza nos deja ver una convicción genuina. La convicción genuina es la antesala de una conversión genuina. Yo debo estar convencido de que todos somos culpables delante de Dios. Ahora, el ladrón enfrenta cuestiones reales de la vida. Él admite su pecado, acepta a Cristo como Señor, espera la resurrección de Cristo, espera su propia resurrección y mira a Jesús en su humillación, estando en la misma condenación, y ve a un rey. Su manera de ver fue transformada por completo. Pudo ver con ojos espirituales de que esa persona que estaba colgada a su lado no era una persona simplemente, sino que era Dios mismo. De que esa persona que estaba agonizando a su lado era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Le estaba hablando a un rey. Te invito a mirar al Calvario y que ya no veas a esos dos ladrones, sino que mires a Jesús y cómo su propósito fue la salvación. El ladrón pidió perdón y Jesucristo se lo ofreció. Jesús, estando en la hora más oscura de su vida, Jesús, estando en el único momento en la historia no de la humanidad, sino de la historia de la eternidad, el único momento en que el Padre le dio la espalda, el único momento que desde la eternidad, y nunca va a volver a suceder hasta la eternidad, nunca más va a volver a pasar, en el único momento que Él sintió soledad. Si alguna vez dijiste, nadie sabe cómo me siento solo, Jesucristo sabe exactamente cómo se siente. Por primera vez en toda su historia, Él estuvo solo. El Padre le dio la espalda. Y en ese momento tan oscuro, Él tuvo tiempo para ganar un alma más. Para ofrecer salvación a aquel que venía a Él con deseo de encontrarla. Habiendo reconocido su pecado y habiéndolo visto como lo que realmente es, el Salvador de este universo. Y fueron preguntas respondidas en esa cruz. La primera pregunta que se respondió en esa cruz: ¿alguien puede ser salvo antes de morir? ¿Alguien puede ser salvo en el momento antes de morir? ¿Alguien puede ser salvo aunque sea minutos antes de morir? Jesucristo dijo que sí. La otra pregunta es si puede uno salvarse después de una vida de maldad. Su propia confesión lo revela. Verso 41. Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Su vida había sido un desastre, tanto así que fue expuesto para intentar incriminar a un hombre justo. Termina su oración diciendo: mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. ¿Saben por qué lo colgaron en el medio de esos dos malhechores?
¿Alguna vez se lo preguntaron? Jesucristo era justo. Su juicio había sido toda una farsa. Y estaban condenándolo públicamente como si hubiera sido un malhechor. Tenían que presentar a alguien que tenga fama de malhechor. Y pusieron a los peores criminales que pudieran haber encontrado, los más famosos de Jerusalén, para que de alguna manera la fama mala que ellos tenían incrimine a Jesucristo. Recuerden, era un juicio infame, era un juicio que no fue justo. Sin embargo, ellos decían, Él, el ladrón en la cruz, el que recibió salvación, es justo que muramos de esta manera. Es justo que estemos en esta condenación. Una vida de maldad puede ser perdonada en un instante. Y Jesucristo respondió, sí, yo puedo hacerlo. La tercera pregunta que se respondió en esa cruz es si puede uno salvarse sin bautizarse o sin tomar la cena del Señor. Ese hombre en esa cruz no pudo bautizarse. Ese hombre en esa cruz no pudo tener una tarjeta de membresía en una iglesia. Ese hombre en esa cruz tal vez nunca supo lo que era hasta que entró en la eternidad, la cena del Señor. Ese hombre en esa cruz pudo salvarse sin participar de los símbolos, porque son esos símbolos. Recordamos al Señor Jesucristo. Cuando nos bautizamos, nos identificamos con Él públicamente. Por eso invitamos a los demás. En su muerte, sepultura, cuando bajamos al agua, y resurrección. Es una identificación. Y en la cena del Señor, que vamos a tener luego del sermón, lo que hacemos es recordar su muerte, su sacrificio y su resurrección, su pronta venida por su iglesia. Son símbolos que no aplican salvación. Jesucristo respondió, si uno puede salvarse sin bautismo y sin cena del Señor, Él dijo, sí, se puede. Y la última pregunta que Jesucristo respondió en esa cruz es si alguien puede tener seguridad eterna de que va a ir al cielo. Verso 43 dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué mayor seguridad que las palabras de Jesucristo? Él le aseguró a ese ladrón en la cruz que no pertenecía a ninguna iglesia, que no se había bautizado, no había tomado la cena del Señor, que había tenido una vida de maldad, que estaba a horas. Cuando te estás por morir, horas es muy poco tiempo de encontrarse con la eternidad. Le había prometido que iba a ir al cielo y una seguridad eterna que nadie se la podía quitar. Hay dos caminos para elegir. Podés seguir burlándote del Señor. Podés seguir burlándote de los que vienen a la iglesia del Señor. Tal vez no lo hagas con tu boca, pero sí en tu mente. Podés seguir mofándote. Ah, ¿vos crees en Dios? Mirá cómo te está yendo. Mirá lo que te está sucediendo. Si realmente Él es Dios, que te salve y de paso que nos salve a nosotros. O podés hacer como el segundo ladrón, que reconoció su maldad, reconoció la verdad espiritual más poderosa que hay, reconocernos pecadores, indignos del Señor, y venir a Él, solamente a Él, y Él te va a dar seguridad eterna. Sabemos de un caso, el que acabamos de ver, de alguien que se convirtió en las puertas de la muerte, para que nadie desespere. Hay esperanza aún hasta el último minuto. Pero es un solo caso. Y eso es para que nadie se confíe. Que nadie diga, bueno, espero hasta el final. Bueno, si él tuvo oportunidad, yo la puedo tener. Porque en un instante podés encontrarte en la eternidad. Y si no has reconocido al Señor como tu Salvador, te vas a encontrar en una eternidad en el infierno. Te invito a que agaches tus cabezas por un momento. Y pensando en esto que acabamos de leer, puedas preguntarte con honestidad. No hay micrófonos en tu cabeza. No hay nadie más que vos y tu conciencia.
¿Cuál de los dos ladrones te representa mejor en esta mañana? ¿Aquel que reconoció su maldad? ¿Aquel que reconoció su pronta condenación? ¿Aquel que al ver a Jesús no vio a un malhechor condenado, sino a un rey que iba a venir con un reino? O tal vez te representa el otro ladrón, el que se burla en su mente y en su corazón del Señor Jesucristo, el que disfruta cuando a algún cristiano le va mal, porque eso le da esperanza de que todo esto sea una fantochada. ¿Cuál de los dos ladrones te representa? Si es el primero, el que se burla, te invito a dejar de hacerlo en esta mañana. Te invito a moverte del otro lado de la cruz, a no despertar el día de mañana en una eternidad de condenación, sino como el segundo ladrón, reconocer tu pecado, reconocer que has ofendido a Dios y su santidad, reconocer de que lo único que te espera, si continúas por ese camino, es una condenación eterna, pero no porque Dios es malo, sino porque es lo que merecieron tus hechos. Y mirar a Jesucristo como lo que es el único que puede entregarte salvación y seguridad eterna. Si lo has hecho, gloria a Dios. No quiero avergonzarte, simplemente orar por vos. Si lo has hecho en esta mañana, simplemente levantá y baja tu mano. Y no te voy a pedir que pases al frente, simplemente quiero orar por vos. Amén. Amén. Y si lo has hecho hace ya tiempo atrás, qué gran gozo y qué gran seguridad saber de que en algún momento estarás junto con Él en el paraíso. Padre, te agradezco por lo bueno que tú eres, por lo mucho que tú haces y lo que has hecho en esa cruz, ganando la victoria sobre la muerte para que ninguno de nosotros tengamos que padecerla más, dándonos esperanza de vida eterna a nosotros que solamente merecemos tu ira y tu condenación. Oh Señor, te agradecemos porque podemos confiar en ti y al mirar esas tres cruces podamos tomar la decisión correcta de identificarnos con aquel que reconoció su pecado, que te miró como lo que tú realmente eres, el único que puede darnos salvación y seguridad eterna. Todo esto te pedimos y te agradecemos. Y ahora, Señor, al celebrar juntos la cena del Señor, tu cena, que podamos hacerlo contemplando esa cruz, no como una derrota, sino como una victoria, que aunque plagada de sufrimiento, plagada de injusticias, tú has conquistado esa muerte en esa cruz al resucitar al tercer día. Te pedimos, Señor, tú nos sigas hablando a través de tu palabra, nos sigas bendiciendo a través de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.